Presentamos Estado Regional. Estado Regional. Ya estamos de regreso, tal como se los anunciábamos. Estamos en el estudio con la Seremi de Seguridad Pública de la región del Biobío, Paulina Estuardo. Seremi, lo primero, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Felipe, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para hablar de un tema que se ha tomado en la agenda durante el último tiempo y los últimos días, sobre todo, que tiene que ver con el fenómeno de la violencia en la región del Biobío, marcado por dos homicidios que han ocurrido durante la última semana, de alta connotación, justamente. Y bueno, preguntarle en primer lugar, Seremi, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno respecto del escenario que enfrenta hoy día la región del Biobío? Efectivamente, es un escenario crítico, es un escenario que debe preocupar el que está ocurriendo hoy día en nuestra zona. Bueno, como hemos venido señalando como Seremía, nosotros tenemos hoy día una situación dual, por llamarlo de esa forma. Tenemos cifras y debo mencionarlas porque cada vez que hablamos de las cifras hay un trabajo policial detrás que permite hacer el levantamiento. Y en eso, en materia regional, tenemos una baja considerable de hechos de homicidio, de casos de homicidio en comparación al año 2024. Sin embargo, tenemos una concentración que es innegable en las comunas de Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz, en los últimos meses, que además ha ido, como bien decís tú, teniendo ciertas manifestaciones más concentradas. Y que en estas comunas se supera las cifras que teníamos el año pasado. Todavía no tenemos en algunas, pero hay Concepción y Talcahuano supera las cifras a su mismo periodo. En Talcahuano ya la situación es mucho mayor, pero ¿qué quiero decir con esto? Que esa mirada, primero, en lo regional, sin, ojo, dejar de ver que cada homicidio es una preocupación en sí mismo. Y por lo tanto no podemos aliviarnos porque tenemos 1 o 2 versus 20. Cualquier homicidio es una situación de alta preocupación porque está la afectación de la vida de una persona, ¿ya? Y genera mucho impacto además en la forma de comisión de estos hechos. Exacto, y ahí justamente lo quiero enlazar con los dos casos que ocurren, este funcionario municipal de Osorno que llega a la región a comprar un auto, el caso de Macarena que ocurre el fin de semana en San Pedro de la Paz, que son casos que aparentemente no tienen una explicación en relación a los homicidios que estamos lamentablemente acostumbrados de ver. En ese sentido, son casos muy aislados o aquí estamos en presencia de un nuevo fenómeno al que no estábamos acostumbrados y que tiene que ver con homicidios que ocurren por situaciones que insisto, no estamos acostumbrados a ver, o no estábamos acostumbrados a ver. Primero, yo creo que jamás debemos acostumbrarnos, ¿ya?, a ver situaciones como esta bajo ningún criterio. Por otra parte, como tú bien dices, yo no hablaría de fenómenos, porque cuando uno le plantea y le pone esa característica, como que pareciera ser algo que se instala. Y aquí el trabajo es que ojalá no podamos y no tengamos más de estas situaciones. Claro, pero estamos viendo cada vez más casos que nos dicen relación, por ejemplo, con enfrentamiento de bandas, cosas de esa índole. Esos dos casos en particular escapan a esas dinámicas que dicen relación con el trabajo que se está haciendo en materia de bandas y de crimen organizado. Y para eso hay una preocupación. Pero cuando tú me dices es algo nuevo, no es nuevo. Claro, efectivamente tenemos mayor presencia de la violencia en estos hechos, pero además, y la violencia, lamentablemente, por las otras situaciones de homicidio, no es algo nuevo. Sin embargo, las motivaciones que llevan a esto es lo que nos llama a tener preocupaciones diversas y multisectoriales. Por otro lado, sí, mirar esto desde este diagnóstico que llama a lograr una persecución y un control y fiscalización de estos hechos en las materias que las investigaciones nos arrojen. Porque ¿cómo podemos dar tranquilidad a las familias de estos dos y de todos los homicidios? Pero en estos dos en particular, por tener estas características diferenciadoras, es con una persecución penal efectiva y eficaz. Y para eso yo quiero señalar que aquí ambos casos están en manos cada uno de una policía.
Y ambas policías, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, están poniendo todas las fuerzas necesarias para el levantamiento probatorio que nos permitan dar una respuesta, entregar esa información al Ministerio Público y lograr resultados, ojalá, en un corto plazo. Seremi, para tener más o menos un panorama de cuál es la situación hoy día. En la región del Biobío tenemos 56 homicidios que han ocurrido lamentablemente en lo que ha ocurrido de este año. De esos casos, ¿cuántos están esclarecidos, como se llama, en materia policial y en qué situaciones se encuentran esos casos que están esclarecidos? Más del 60% de los casos que han afectado a la región del Biobío este año se encuentran en una situación de esclarecimiento, que significa que tenemos imputados conocidos puestos a disposición de tribunales y con medidas cautelares que son de prisión preventiva en todos ellos. O sea, ese 60% todos están en prisión preventiva. Y sí, y por otro lado tenemos que del restante, ese 40% restante, ya hay un número bastante significativo que ya se encuentra a la espera de las órdenes y por lo tanto podríamos decir que tenemos cierta identificación y a espera de poder ponerlos a disposición de la justicia. ¿Y por qué es importante rescatar esto? Porque eso se debe al trabajo profesional y eficaz de las policías con sus fuerzas de tareas específicas, pero también al trabajo de la Fiscalía ECO. De hecho, hoy día yo tuve una reunión con el fiscal ECO donde analizábamos la situación y no es para pegarnos palmadas en la espalda, porque ojalá no tuviéramos que tener fuerzas de tarea, pero hemos puesto a nivel tanto las herramientas, más recursos. No olvidemos que la Fiscalía ECO se crea recién el año 2023 y por lo tanto es una herramienta que ha sido fundamental en poder aumentar el número de esclarecimientos en estos casos, que es lo que además las familias de las víctimas esperan con tanta necesidad. Ahora, Seremi, ayer se lanzó un nuevo plan, una nueva estrategia por parte del gobierno justamente para disminuir los delitos. ¿Cuáles son los ejes? ¿Por dónde se va a partir? ¿Dónde están puestas las prioridades? Lo decía usted hace algunos días atrás, una de las prioridades es justamente las armas. Sí, efectivamente. Yo quiero aquí señalar un elemento que es importante. Primero, aclarar y también precisar que la Seremi de Seguridad Pública en las regiones, porque no es solo el caso de Biobío, representa a 3 mundos. Representa el plan de prevención de violencias y delitos, representa al plan de seguridad pública, que podríamos ver las medidas más de control, ¿cierto?, y fiscalización, y presenta también el plan regional contra el crimen organizado. En esa lógica nosotros pusimos 2 problemáticas centrales para poder hacer las líneas de trabajo en estos distintos mundos. Y eso es la presencia de armas en los territorios de todo tipo. ¿Por qué de todo tipo? Porque sobre todo en materias de prevención podemos trabajar mucho las armas blancas, es decir, cortopunzantes, las hechizas, etcétera. Pero también tenemos un trabajo focalizado en materia de la violencia en los establecimientos de salud y de educación, que también son hechos de conmoción, pero que además alteran la vida de las personas en necesidades que son fundamentales. Y por otro lado, también, y esto recogiendo una solicitud además que hace el delegado presidencial, es que también debemos coordinar muy bien las formas de patrullaje de nuestros policías en torno a estos ejes. Eso no quiere decir que sigamos teniendo trabajos especializados y focalizados en otras áreas y en general en todas las materias que convocan a la Seremía. Y por eso hago este señalamiento de tenemos trabajo en prevención que también incluye trabajo niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, juntas de vecinos, etcétera. Y también por la vía de la persecución, donde trabajamos con otras agencias del Estado como aduana, impuestos internos, CONAF, que dicen más bien con el materia de fiscalización y control. Y en este caso, ¿qué tan importante o qué tan relevante es el rol de los municipios? El rol de los municipios, y de hecho yo quiero hacer un agradecimiento. Ayer contamos con la participación del representante de la Asociación Regional de Municipalidades, que es un colaborador en nuestra estrategia de seguridad y prevención para la región. ¿Y por qué? Porque los municipios tienen un enfoque netamente preventivo y por lo tanto nos permite con nuestras unidades de prevención poder llegar de mejor manera al territorio. Cuando la región está compuesta por sus comunas.
Pero falta un trabajo más integrado ahí de los municipios entre ellos. Más que faltar un trabajo integrado, hay un deseo por parte de los municipios de integrarse porque dice relación con nivelar las capacidades que los municipios tienen para obtener mejores herramientas tecnológicas, mejores capacitaciones para sus funcionarios, más número de funcionarios. Pero por otra mirada, son muy importantes a la hora de levantar las características propias de cada territorio, porque el delito no se trabaja de la misma manera en todas partes. Porque dependiendo del lugar donde estamos hablando, también las características del tipo del delito que se comete. Un robo con violencia en la ciudad de Concepción no tiene las mismas características que un robo con violencia en la comuna de Yumbel o en Curanilahue. Y por lo tanto tenemos que ser capaces con los municipios de trabajar en esas particularidades para hacer... No nos olvidemos que ellos tienen sus planes comunales, que tienen que actualizar, que están en esos procesos, muchos ya lo han hecho, y que la idea es que vayan incorporando las líneas nuestras de trabajo. Pero igual hay brecha importante entre los mismos municipios. Lo hablábamos antes de la entrevista, por ejemplo, está el caso de Hualpén, que tiene muchas cámaras de televigilancia. Hay otros municipios que tienen, pero tienen muchas de esas cámaras de televigilancia que no están funcionando, de hecho. En esa materia yo creo que tenemos un desafío. ¿Ya? Y el desafío es mancomunado. Y en esto hay distintos actores. Los municipios tienen diferencias y las cámaras son una demostración de ello, pero también esas diferencias se plasman, por ejemplo, en la cantidad de vehículos para patrullaje preventivo o la capacidad que tiene de ampliar sus contratas o no, porque en eso están a la espera de la ley. Y también hay comunas pequeñas donde a veces la seguridad radica en un funcionario que ve otras materias conjuntamente. Y por eso es tan importante el trabajo que podamos hacer para nivelar estas distintas capacidades y cuando no es posible, porque aún están en postulación de proyectos, en trabajo coordinado con otras instituciones, ver cómo pueden ir apoyándose entre ellos. Yo en esto quiero destacar algo. Nosotros levantamos junto con la subsecretaria Leitao la posibilidad en reuniones con algunos alcaldes de que ellos se coordinaran a través de convenios de colaboración porque hay que arreglar. Acordemos que los municipios tienen límites administrativos y que pueden meterse en complejidades mayores cuando se traspasan esos. Y para eso hay que buscar las formas de trabajar en el escenario en que estamos hoy, mientras salen otras regulaciones. O darle más atribuciones. Para poder... trabajar en esa materia. Con lo de las atribuciones hay que tener cuidado, porque las atribuciones están establecidas por la ley. Y de hecho tenemos la situación de, yo entiendo, hay municipios que por ejemplo contratan empresas privadas para poder hacer patrullajes, pero esos patrullajes son solo para disuadir y levantar información que ellos puedan ir viendo. No tienen la capacidad de intervención en las pocas materias donde pueden intervenir, como por ejemplo controles de tránsito. Ayudas en materias de tránsito, porque no olvidemos que la función primordial del municipio es la prevención, pero además nosotros les relevamos esa característica que han tomado de ser muy buenos actores en la disuasión y por supuesto que son un foco de información increíble. Y lo otro, que es que hay un apoyo técnico, hay municipios que han tenido una experiencia de muchos más años en materia de profesionales en estas áreas. Y no estoy hablando solamente de cómo articulan los patrullajes o cómo saber manejar las cámaras, a dónde mirar, sino que también profesionales en el ámbito de postulación a proyectos. Porque a veces decimos, mire, se crea tal fondo. Pero la verdad es que hay municipios que no necesariamente cuentan con los profesionales para poder levantar proyectos o abocarse a eso, porque es parte de nuestra realidad. La realidad regional es muy diversa y en esa diversidad están además no solo para las soluciones, también para el levantamiento de preocupaciones y problemas en cada territorio. Ya, perfecto. Bueno, le queremos agradecer, Seremi, por estos minutos para poder conversar sobre este tema que, por cierto, ha generado mucha preocupación en la región del Biobío durante las últimas semanas. Muchas gracias por estos minutos. Que tenga muy buenas noches. Que tenga muy buenas noches y gracias por la invitación, cuando quieran. Y aquí cerramos este nuevo capítulo de Estado Regional. Les queremos agradecer por su sintonía y les invitamos a quedarse con nosotros. Que tengan muy buenas noches y un muy buen fin de semana. Estado Regional.